Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Que el Señor pueda bendecir grandemente sus vidas. Es un gozo, es grato estar nuevamente frente a ustedes. Agradecer al pastor por la invitación de volver a predicar la palabra del Señor. Así que, bueno, tenemos múltiples motivos para agradecer al Señor. Ha sido una semana realmente ajetreante, pero dentro de todo ello el Señor es fiel, es bueno. Así que tenemos muchos motivos por los cuales agradecer al Señor por su infinita misericordia, por su gracia constante que nos sostiene. Amén. Bien, queridos hermanos, esta mañana entraremos a desarrollar uno de los pasajes más profundos de toda la revelación bíblica. Es un pasaje muy profundo. Es quizás un pasaje de los más enigmáticos y difíciles de toda la Biblia. Me refiero en una parte, en un sentido, a la doctrina de la Trinidad. A la doctrina de la Trinidad. En consecuencia, no pretendo explicarla por completo. La exposición de este sermón tiene como finalidad ver algo, por decirlo así, fuera de la Trinidad. Digo esto porque en este pasaje se ve claramente, explícitamente, la Trinidad y su obra perfecta de redención, de reconciliación, de expiación, de justificación. Y en eso quiero centrarme esta mañana. En el plan perfecto, en el plan maravilloso, celestial, divino de la salvación, hecha por Dios en el sabio consejo de la Trinidad. Los versículos del pasaje que vamos a ver contienen alto contenido teológico, que se ven claramente a los integrantes divinos de la Trinidad. Y me refiero al pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Voy a pedir que abra su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios 1, versículo 3 al 14. Voy a tomar lectura de este precioso, profundo pasaje. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por este privilegio que me das de ir hasta el trono de tu gracia, Señor. Esto lo hago de manera inmerecida. No hay ninguna obra en mí por la cual yo pueda ir hasta el trono de tu gracia. Solamente es por mérito de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos da de abrir tu palabra, de conocer más de ti, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra con humildad. Desecha, Señor, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, a fin de que nosotros podamos presentar este culto de adoración limpiamente, Señor. Desecha también toda distracción a la hora de entender y comprender tus verdades, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestros corazones hacia tus propósitos y que este tiempo sea de agrado tuyo. Que tu mismo Espíritu Santo me use como un instrumento, Señor, esta mañana. Ahora sí, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, el pasaje que acabamos de ver, de leer, es un pasaje sumamente profundo. Sumamente profundo. Como les había dicho de antemano, es un pasaje con un contenido altamente teológico. Y obviamente nosotros no vamos a poder terminarlo esta mañana. Dentro del pasaje que acabamos de leer, se pueden desmenuzar y se pueden sacar doctrinas fundamentales para nuestra fe. Es por esa razón que este pasaje, y sin exagerar, lo podemos desarrollar fácilmente en un año. Porque es profundo. Es profundo. Aquí vemos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, vemos la elección, la predestinación, y esos son temas realmente fundamentales para nuestra fe. Pero, como les había dicho de antemano, el propósito de este sermón es mostrar solamente un tema: la salvación perfecta hecha por el Dios Trino. Y precisamente el título del mensaje es ese: el Dios Trino y su obra perfecta de salvación. La personalidad triple de Dios es una verdad exclusivamente revelada en toda la Escritura. Y conocemos a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Conocemos a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. De lo contrario, para nosotros sería imposible tan siquiera saber un poquito de Dios. Conocemos a Dios gracias a que Él se ha revelado a través de su palabra. Solo podemos conocer acerca de la naturaleza interior de la deidad, lo que nos ha sido revelado en la Escritura, tan solo un poquito, porque nuestra mente es finita, nuestra mente tiene un límite. De ahí para allá, en esta vida, en este cuerpo de pecado, nosotros no vamos a comprender muchas cosas, queridos hermanos. No vamos a comprenderla. No es hablar exhaustivamente del Dios Trino, sino más bien hablar de la obra perfecta de salvación que había sido determinada en el sabio, celestial y divino consejo de la deidad. En la eternidad pasada, Dios ya ha establecido un plan, el plan de salvación. Cuando usted cree, no es que ha comenzado la salvación. Dios en la eternidad pasada ya había decretado, establecido, predeterminado que a usted lo iba a escoger por gracia suya. Por gracia suya.
El apóstol Pablo nos lleva hasta el mismo trono de la deidad para mostrarnos las riquezas invaluables de todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Hay riquezas espirituales, celestiales, para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. La redención que solo se encuentra en Cristo Jesús es el tema predominante, fundamental y trascendental de toda la Escritura. Y de eso se trata la revelación bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis trata de un tema en común. El hombre revelándose constantemente a Dios y Dios en su amor tratando de atraer a sí mismo a esos hombres pecadores, idólatras, orgullosos, egoístas, tal cual somos cada uno de nosotros. Y de eso se trata toda la revelación bíblica. El predicador puritano John Flavel dijo alguna vez, escuche bien, si la luz fuere agradable a nuestros ojos, cuán agradable será la luz de la vida que brota del sol de la justicia. Si un perdón resultare dulce a un malhechor condenado, cuán dulce será la sangre rociada de Jesús para la conciencia temblorosa de un pecador condenado por la ley. Continúa la cita y dice, si el rescate de las garras de un tirano cruel fuere dulce para un pobre cautivo, cuán dulce será a los oídos de los pecadores esclavizados escuchar la voz de la libertad y la liberación proclamada por Jesucristo. Fin de la cita. Lo que Flavel estaba argumentando es que si para un malhechor, para un condenado, es grata recibir la noticia de que iba a ser liberado, cuán dulcemente será para aquellos pecadores esclavizados escuchar la voz de Cristo Jesús que ofrece libertad. Es inconcebible para nuestra mente finita entender y comprender cómo es que Dios nos ama de la manera en que lo hace. Es inconcebible, es ilógico. ¿Cómo es posible que un Dios 3 veces santo pueda amarnos de la manera que lo hace? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aún en medio de rebeldía, de egoísmo, de indiferencia, de pecados, de rebelión, Dios sigue demostrando su amor y su gracia para con nosotros? Nuestra mente no puede llegar a entender y comprender eso. Lo que sí tenemos que saber y entender es que tenemos que descansar en su amor soberano. Como les dije, hermanos, no lo vamos a entender eso en este cuerpo de pecado. Nuestra mente llega a un límite, no logra comprender plenamente las motivaciones de Dios al otorgarnos la salvación de manera tan inmerecida, tan inmerecida. No podemos entender, no podemos imaginar, mucho menos comprender cómo es que Dios mismo vino a este mundo en forma humana, se hace siervo y entrega su vida en rescate de sus escogidos. Es inconcebible. Es inconcebible. Como decía un predicador, el pecado tuvo que ser muy grave para que el mismo Dios viniera a dar su vida por los pecadores. Y es así, hermanos. Para nosotros quizás el pecado tiene un significado, pero para un Dios que tiene una justicia perfecta, el pecado es algo abominable. Abominable. A ese mismo Dios hecho carne lo llamamos Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ese acto de amor, de entrega, de sacrificio, de rescate, de redención, de reconciliación, ya fue declarada y establecida por Dios en el sabio consejo de la Trinidad. Cuando usted cree, antes de eso, antes de que usted crea, Dios ya le dio la fe para que usted crea.
Vamos a desarrollar 3 puntos, queridos hermanos, esta mañana. La primera tiene que ver, y si tiene nota puede apuntarlo, con lo siguiente: bendiciones espirituales del Dios Padre. Bendiciones espirituales del Dios Padre. Y voy a abarcar los versículos 3 al 6. Dice, voy a volver a repetir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí vamos a ver. Bendiciones espirituales del Dios Padre, el primer punto. Pablo comienza este pasaje exaltando a Dios. Pablo usa el adjetivo bendito, que significa loable, digno de ser elogiado y alabado. El único digno de ser glorificado, exaltado, elogiado, alabado es Dios mismo. No hay otro más. No hay otro más. El único digno de toda honra, de toda gloria, de todo reconocimiento es Dios Padre. Pablo continúa diciendo: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios Padre nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual por su gran amor y bondad. Fíjese, queridos hermanos, que las bendiciones en la época de la gracia en la cual vivimos ha tenido un pequeño cambio. Porque en el Antiguo Testamento las bendiciones eran materiales. Materiales. Si usted lee, por ejemplo, Deuteronomio 28, va a ver que Dios hace una serie de promesas materiales. Vas a tener aceite, vas a tener sustento, la canasta de tu casa va a estar repleta, vas a poseer la tierra prometida y una serie de bendiciones materiales. Pero en la época de la gracia en la cual nosotros vivimos, las bendiciones ya no son materiales. Son principal y primordialmente espirituales. Si usted tiene algo nuevo, algún material nuevo, el Señor le ha bendecido con X cosa, es porque el Señor es bueno. Pero no necesariamente, no directamente, tiene que ver eso con el versículo que estamos viendo. Porque dice aquí que Dios nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual. En un sentido, ya nosotros estamos gozando de bendiciones espirituales que se van a consumar cuando nuestros cuerpos sean glorificados y ya estemos en la mismísima presencia del Señor en la gloria eterna. No lo vemos. Pablo dice, ahora vemos las cosas como a un espejo. Y antes el espejo, en épocas de Pablo, no es como el espejo que tenemos ahora. Era de metal, bien pulido. Entonces, aún así se veía, si alguien se miraba al espejo, se veía así, borrosamente. Y lo mismo ahora, quizás sí entendamos un poco de lo que nos espera, pero plenamente no podemos entender lo que nos espera. Sí, ya somos parte, todos los que estamos en Cristo Jesús, pero se va a llegar a consumar cuando nuestros cuerpos estén glorificados y estemos en la presencia misma del Señor en la gloria. Dios, escuche bien, y aquí hay un juego de palabras que quiero compartir con ustedes. Dios no es bueno por las cosas que hace, sino que Él es bueno en sí mismo y en su esencia entera y completamente. Dios es bueno en sí mismo, en su esencia misma, no por las cosas buenas que hace. No somos como, Dios no es como nosotros. Si nosotros hacemos cosas buenas, entre comillas, nos pueden considerar buenos.
pero nuestra esencia misma, allá en el fondo, es que somos malos. Es que somos malos. Lo mismo Dios, pero a la inversa. Dios no es bueno por las cosas que hace, sino que Él es bueno en su esencia misma. Una bendición espiritual es que Él nos escogió. Versículo 4 dice, según nos escogió. Este verbo significa seleccionar por razones o por propósitos propios de entre un número de alternativas, convertirse o ser en un objeto de elección entre un número de alternativas. Y esta es la maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que ha confundido a unos y perturbado a otros. Un profesor de seminario dijo alguna vez, trata de explicar esta doctrina, la doctrina de la elección, y puedes perder la razón. Pero trata de ignorarla y puedes llegar a perder tu alma. Queridos hermanos, la elección del Señor para salvación es totalmente bíblica. No quiero adentrarme mucho en este tema. Este tema tiene unos 400 años de discusión. No lo vamos a resolver ahora. No tenemos por qué convencer a los que no creen esta doctrina, porque el que no cree sencillamente no cree en la revelación bíblica, porque Dios dice que nos escogió, nos predestinó. Entonces, queridos hermanos, Cristo mismo dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los elegí. El pecador no busca a Dios. No hay ninguno que busca a Dios, según Romanos. Dios en su amor busca al perdido. Nosotros fuimos los que estábamos perdidos. Dios no estaba perdido. Dios nos escogió antes de la creación del universo. Así que nuestra salvación ha dependido siempre de su gracia y no en lo que nosotros hayamos hecho. Por eso Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Porque si nos hubiese escogido ahora, diríamos y sacaríamos pecho y diríamos, porque yo soy bueno, yo lo merecía. La salvación ya fue establecida en la eternidad pasada. Y obviamente nosotros no hemos estado todavía en la eternidad pasada, y Dios, sabiendo aún cómo seríamos, nos escogió para salvación. Punto final, punto de la discusión. Nos escogió, listo. El propósito de la salvación es que seamos santos y sin mancha. Fíjese lo que dice el versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, apartados del pecado, significa básicamente, y sin mancha, obviamente. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, otro término controversial para muchos. Predestinado significa determinar algo antes de tiempo o antes de su ocurrencia. Ser o llegar a ser predeterminado antes de tiempo o antes que suceda. Dice, habiéndonos escogido, predestinado. Otro término, para ser adoptados. Es un sustantivo que significa un procedimiento legal que crea una relación de padre e hijo entre personas no relacionadas por sangre, recibiendo al niño adoptado todos los privilegios que le pertenecen a un hijo natural, incluyendo el derecho a la herencia. Cuando una familia adopta a un niño, este niño se vuelve heredero de todo lo que tienen los padres. Tienen todos los derechos que los padres tienen. ¿Y nosotros qué derechos teníamos? Ninguno. Por el puro afecto de su voluntad, como dice más adelante, Él nos ha adoptado. También, otro término, ya hemos visto, escogido, predestinado.
adoptado. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Este es un término también interesante. Significa otorgar gratuitamente la buena voluntad benéfica sobre alguien, especialmente usado para la voluntad del Señor. Fíjese todas las bendiciones que ya el creyente en Cristo Jesús posee: escogido, predestinado, adoptado. ¿Qué más? Aceptos. Y hay muchas más. Ninguno de los que estamos en Cristo Jesús hemos sido aceptos por nosotros mismos ante Dios. Y ninguno de los que están fuera de Cristo Jesús pueden hacerse ellos mismos aceptos ante Dios. Ninguno, nadie. Nadie. Sin embargo, Él, Dios Padre, por su gracia nos hace aceptos en Cristo. La gracia de Dios es tan inmensa que fue por ese motivo que hemos sido partícipes de toda bendición espiritual. El segundo punto que quiero compartir con ustedes: bendiciones espirituales de Dios Hijo. El Dios Hijo, Jesucristo, es el medio de la salvación. Es el medio. Dios, como autor y dueño de la salvación, Cristo es el medio, el único medio de salvación. No hay ningún otro. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Solamente hay un camino. No debemos pensar, queridos hermanos, que cada persona de la Trinidad trabaja de manera independiente. Nadie trabaja de manera independiente, porque todos ellos trabajaron unidos y en armonía para hacer posible nuestra salvación. Cada integrante de la Trinidad tiene su oficio, por llamarlo así, en un sentido humano, en un término humano, tiene su oficio. Y todos en conjunto hicieron posible la salvación. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención. Redención es un acto de liberar a alguien o algo, especialmente uno que requiere pago. Significa comprar, liberar. Hermanos, en el Imperio Romano se calcula que había 6 millones de esclavos que eran comprados y vendidos posteriormente como muebles, como objetos. Pero un solo hombre podía comprar un esclavo y poder liberarlo. Y eso es lo que exactamente Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, usted se preguntará: ¿pero de qué nos ha liberado? De la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. El precio, ¿cuál es el precio? El precio de su preciosa sangre. El precio de su preciosa sangre. Esto significa que hemos sido libertados de la ley, libres de la esclavitud, del pecado, libres del poder de Satanás y del mundo. Había una serie de cosas que nos esclavizaban. Una serie de cosas que nos esclavizaban. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús llegamos a ser libres de todo ello. En quien tenemos redención, luego dice el perdón de los pecados. Perdonar significa básicamente, o la raíz de la palabra es llevar fuera. Pecado, por ejemplo, es cerrar al blanco, pero perdonar significa llevar fuera. Esto nos recuerda el ritual judío en el día de la expiación según Levítico 16. En primer lugar, el sacerdote mataba uno de los 2 machos cabríos que se ofrecía para la expiación, para el sacrificio. Él mataba uno de los machos cabríos y ¿qué hacía con ellos? Rociaba la sangre
de este macho cabrío esparcía su sangre ante Dios en el propiciatorio. Por una falta de tiempo no lo vemos, en Levítico 16 se encuentra esto. Eso hacía con el primer macho cabrío. Pero ¿qué pasaba con el otro? Con el otro, el sacerdote hacía lo siguiente: confesaba los pecados de Israel sobre ese macho cabrío vivo, lo llevaba al animal fuera para que se perdiese. Para que se perdiese, lo llevaba fuera. Y llevando esto a un término espiritual del pasaje que estamos viendo, Cristo Jesús murió por nosotros para llevar nuestros pecados de manera que nunca más volviéramos a vernos. Pero quizás usted se haga una pregunta: pero si todos los días peco, ¿pecamos o no pecamos? Constantemente. Constantemente, aún dentro de este lugar lo hacemos. Aún dentro de este lugar. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Pero una cosa es el pecado de esclavitud en el cual nosotros hemos nacido. Y otra cosa es ya pecar cuando hemos sido escogidos, predestinados, adoptados, aceptos, perdonados. Ya Dios no nos mira como a extraños, nos mira como un hijo. Ninguna acusación en contra de todos aquellos que estamos en Cristo Jesús tiene validez, porque nuestros pecados ya han sido quitados. Hay dos cosas aquí al mismo tiempo: nuestros pecados de esclavitud han sido perdonados. Aquellos pecados que nos condenaban a una muerte eterna han sido quitados, han sido borrados. Pero al mismo tiempo seguimos pecando, sí, pero ya desde una posición diferente. Nuestra posición en Cristo Jesús. Y no significa, hermano, de que tenemos licencia, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, que tenemos libertad para pecar. No. Sí, Dios nos va a perdonar. Es amor, sí, pero también acuérdense que Dios tiene una justicia perfecta. ¿O qué hace con su hijo cuando se porta mal? ¿Qué hace? ¿Lo felicita? Todos los padres aquí, ¿lo felicita a su hijo cuando se porta mal? No. Luego de una o dos o tres advertencias, ¿qué pasa? El mejor medicamento, ¿no? Cinturón. Pruébelo de su hermano. Queridos hermanos, R.C. Sproul, muchos de los que estudian aquí seguramente lo conocen, un teólogo que no murió hace mucho, dijo lo siguiente: Dios no le tira un salvavidas a una persona que se está ahogando. Escuche bien lo que dijo este teólogo. Dios no le tira un salvavidas a una persona que se está ahogando. Él va hasta el fondo del mar y saca un cadáver que está tirado allá en el fondo. El Señor lleva el cuerpo hasta la orilla, sopla en él aliento de vida y lo vuelve a la vida. Fíjate la cita. Eso es lo que ha sucedido con nosotros, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Por eso, escuchar a una persona cristiana alardear o decir que tuvo parte en la salvación, que merece la salvación, hermanos, no entienden nada de esto, porque no merecíamos más que la condenación eterna. En Cristo Jesús tenemos una preciosa herencia. Fíjese lo que dice 1 Pedro 1. Voy a pedir a una persona valiente que lo lea bien fuerte. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Quién puede leer?
Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la predestinación de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Gracias, hermano. Amén. Esa es nuestra esperanza. Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Está reservada en los cielos, dice. ¿Qué importa si sufrimos ahora? Sí vamos a sufrir, sí va a haber pérdida, sí va a haber dolor, sí va a haber... ¿Qué importa? Vamos y vamos a llegar a un puerto seguro. Por eso, hermanos, siempre animo a los hermanos que estén firmes. Ese día se acerca. Ese día se acerca. Y a la par que va pasando los días, quedan menos días para que llegue ese día. El amor de Cristo es demasiado grande. Por esa razón vino en rescate nuestro. Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y otros tantos gobernantes trataron de establecer sus imperios sobre el ejercicio de la fuerza. Y sus imperios no prevalecieron. Jesús fundó su reino sobre el amor. Y su reino va a permanecer por siempre, eternamente. Pero ese amor, usted lo tiene que reflejar. Usted tiene que reflejarlo. Si usted ha recibido el perdón de Dios, no puede quedárselo ahí. Si usted ha recibido el amor de Dios, no puede guardárselo. Tiene que indefectiblemente mostrarlo. No solamente con nuestros labios. O que nos cuenten nuestras esposas, ¿no? ¿Cuántas cosas no le hemos dicho nosotros los varones? Amén, ¿verdad? Mi esposa dice amén. Hay que demostrarlo, hermanos. Hay que demostrarlo. El amor y el perdón de Jesucristo es algo inmerecido, pero es gratuito y completo. Quienes están en Cristo Jesús tienen libertad ahora y por toda la eternidad. Por toda. Thomas Watson dijo: la gracia de Dios nunca deja a un hombre en el mismo lugar donde lo encontró. Si la gracia de Dios me ha llegado a mí, yo no puedo ser el mismo que fui antes. Entiéndase eso. No puedo. Por eso que si muchas veces uno escucha decir, pero yo tengo 20 años de ser cristiano. No me importa eso. Lo que me importa, sus frutos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus frutos? Como dije el viernes a los jóvenes en el estudio bíblico, si yo fuese a su barrio y le preguntase a sus vecinos y me diera una lista y escribiera en la lista de cómo es usted, ¿qué encontraría en la lista? Hay una gran responsabilidad, hermanos. Demasiada grande responsabilidad. De ser enemigos pasamos a ser hijos de Dios. De ser extraños pasamos a ser adoptados por Dios. De ser hechos, de estar lejos, hemos sido hechos cercanos a Dios. De ser esclavos del pecado hemos sido libertados.
De pertenecer a las tinieblas hemos sido trasladados a la luz admirable. De estar condenados hemos sido absueltos. De estar muertos hemos pasado a poseer vida eterna. Todo esto por medio de la preciosa, grandiosa y perfecta obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por último, ya hemos visto bendiciones espirituales de Dios Padre, bendiciones espirituales de Dios Hijo, y ahora vamos a ver bendiciones espirituales de Dios el Espíritu. Fíjense lo que dice el versículo 13 y 14. Escudriñando, estaba en Pedro. 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora ya hemos visto, vamos desde la eternidad pasada a la historia pasada. Eternidad pasada, Dios predestinándonos, escogiéndonos. Historia pasada, Cristo muriendo por nosotros porque ha sido un evento histórico. Ahora vemos y nos trasladamos a una experiencia inmediata en Éfeso. El Espíritu Santo había obrado en sus vidas y ellos lo sabían. En el versículo 13 se presenta todo el proceso de la salvación. En el versículo 13, fíjense lo que dice. En él vosotros, habiendo primeramente oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es el Evangelio. Son las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué pasa después? Habiendo creído en él. Habiendo oído ellos, primeramente los de Éfeso, creyeron, y esa fe les trajo salvación. Esa fe los trajo salvación. Cuando los de Éfeso oyeron y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Sellados. Ahora, ¿cuál es el significado de ser sellados con el Espíritu Santo? Hay mucha controversia con otras denominaciones con respecto a eso. Pero, en primer lugar, ser sellado significa o expresa una transacción terminada. También este sello implica propiedad. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha puesto su sello porque nos ha comprado para que seamos suyos. Cuando se hacen documentos, por ejemplo, que al final hay firma y sello, eso hace que tenga validez. También significa seguridad y protección. Y es una figura de la piedra que aseguraba la tumba de Jesús cuando él fue sepultado. Fue el sello de seguridad y protección. Así el creyente que pertenece a Dios está seguro y protegido. Por eso es que la salvación no se pierde. No se pierde. Tengo un amigo que cree que la salvación sí se pierde. Y cada vez que escribimos le digo, en tono de burla o de broma, ¿qué tal? ¿Sos salvo ahora? Porque de repente hablo con un inconverso, nuevamente hay que predicarle y nuevamente tiene que creer. Y lo tiene que sostener esa salvación. Pero nos llevamos muy bien. La salvación no se pierde. El que está en Cristo Jesús está seguro. Cristo Jesús dijo, todo lo que me diste está en mis manos y ninguno se ha perdido. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Ninguno. Hay un término también interesante en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Arras es una palabra fascinante. En los días de Pablo significaba la fianza que garantizaba la compra final de alguna mercadería o propiedad.
En este sentido, el Espíritu Santo es el primer depósito de Dios para garantizarles a sus hijos que Él terminará su obra y los llevará finalmente a la gloria. Arras también puede llevarse a un término de anillo de compromiso, quizás ese término es mucho más familiar. El anillo de compromiso es una seguridad, una garantía de que las promesas hechas por Dios serán cumplidas. Nuestra relación con Dios a través de Cristo no es una relación comercial, sino una experiencia personal, genuina, de amor y gracia. Para concluir, quisiera hacer 4 aplicaciones rápidamente de cómo este pasaje podemos aplicar en nuestras vidas. Número 1, agradece constantemente. Pablo comienza este pasaje alabando a Dios por las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Dedica tiempo cada día a agradecer a Dios por su amor, por su gracia y todas las bendiciones que te ha dado. Porque muchas son las bendiciones que el Señor nos ha dado. Demasiadas. Demasiadas. El Señor ha cumplido hasta caprichos nuestros muchas veces. Es demasiado bueno el Señor. Pero pastor, ¿qué le puedo ofrecer al Señor si todo lo que hay aquí es de Él? Romanos 12, 1 y 2 dice: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que hacerlo intencionalmente, con la razón. Nuestra vida tenemos que poner en sacrificio vivo, como una forma de agradecimiento al Señor. Número 2, recuerda tu elección en Cristo. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entiende que tu salvación no es un accidente, sino ha sido parte de un plan divino. Muchos dicen de casualidad. Un amigo que era cristiano me habló de Cristo. No. Las casualidades en la obra del Señor no existen. No. Y si usted todavía no está en Cristo Jesús y está escuchando este sermón, es para usted. Si usted está escuchando que en Cristo Jesús solamente hay salvación y tienes que depositar tu fe en Cristo Jesús, es un llamado que el Señor está haciendo a su vida. Número 3. Aquí encontramos un problema. Vive una vida santa. Dios nos ha predestinado para ser santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Trata de vivir una vida que honra a Dios en tus pensamientos, en palabras, en acciones, por sobre todo. La santidad no es perfección, no significa eso, sino un proceso de crecimiento en la gracia de Dios. Y por último, disfruta de tu herencia celestial. Como hijos de Dios tenemos una herencia celestial inmensa. No te enfoques solamente en las bendiciones terrenales. Sí son importantes, sí son buenas, pero no es lo primordial. Pon tu mirada en la esperanza de la vida eterna. Permite que esta esperanza te motive a vivir una vida con propósito. Queridos hermanos, qué gran bendición ha sido ser escogido por Dios, por medio de Cristo, entregando su vida y el Espíritu Santo sellándonos. Evidentemente, este sermón ha sido así, un pantallazo de este pasaje. Porque hay términos realmente, como dije al principio, muy profundos. Pero que esto nos ayude a que miremos el cristianismo no de una manera superficial, ni de una forma de cada domingo nomás. No. Vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha
dado con las bendiciones espirituales. Así que, queridos hermanos, voy a rogar que se pongan en pie. Vamos a orar, concluyendo esta parte. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Agradecerte, Señor, por esa obra maravillosa que tú has hecho en la eternidad pasada, Señor. Tú, Señor, nos has escogido, nos has llamado, nos has predestinado para salvación. Y nuestra responsabilidad es que nosotros estemos en este mundo siendo santos y sin mancha, creciendo cada vez más en tu gracia, Señor. Bendice a los hermanos, a cada uno de ellos. Rogarte que tu Espíritu Santo pueda guiarlos, orientarlos, capacitarlos, direccionarlos, Señor, hacia tu voluntad, hacia tus propósitos. Bendice a esta iglesia, sigue trabajando en ella. Y te pido, Señor, que tu mismo Espíritu Santo nos ayude a cumplir todo lo que nosotros sabemos. Gracias por este tiempo, Señor. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.